Hola chicos, bienvenidos a la clase 4, en donde todavía, bueno, nos quedamos en el eje número 2 de creatividad y percepción. Vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto y, bueno, un poquito de los ejercicios para que se saquen un poco las dudas. Y pasamos a la tercera parte de historia. Ya vimos Grecia, ya vimos Roma y hoy vamos a ver la historia medieval. Para empezar, voy a hacer un breve resumen de lo que sería la línea del tiempo, de más o menos los conceptos que ya hemos estado viendo en las clases anteriores. Primero, para repasar, tenemos la cultura griega, que se dividía en tres etapas: el arcaico, el clásico y el helenístico. Se los puse con ejemplos de detalles tanto en la arquitectura como en la escultura, que es lo más representativo, digamos. Primero, bueno, en el arcaico se puede ver cómo el detalle es completamente más, o sea, mucho más simplificado y diferente a lo que avanza en el clásico, y cómo lo que se estudió en el clásico culminó en el helenístico. Por ejemplo, esta es una escultura, miren lo que es el nivel de detalle, o sea, comparen el helenístico con el arcaico y es brutal la diferencia, y miren también el avance de años. Y bueno, después tenemos la historia romana, eh, que se dividía en tres etapas también: en la monarquía, la república del imperio. En la parte de arriba, bueno, monarquía, esto es una foto de o sea, de una maqueta de lo que creen que podría haber sido el inicio de la civilización romana. Recuerden que al principio tenía mucha influencia griega y etrusca, era un pueblo, digamos, que recién iniciaba. A medida que avanza, bueno, llega la República. Se lo estoy diciendo muy resumido. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería la República, de lo que, bueno, de lo que es arquitectónicamente hasta lo que se llegó, a lo que se avanzó y en lo que culminó en el Imperio, a las formas a las que llegan con toda esa influencia griega, porque miren que, por ejemplo, toman el frontón, toman las columnas, pero a su vez se acuerdan que tenían un desarrollo del espacio interior que los griegos no lo tenían. Así que bueno, este es un pequeño repaso para poder pasar ya al siguiente tema. Bien, como pueden ver acá, esta sería la línea del tiempo del eje número 2 en la que vemos de historia, que es historia del arte medieval. El arte medieval es un periodo, bueno, la historia del arte medieval es un periodo bastante extenso que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, más el descubrimiento de América. Y esto se ve afectado en gran parte, o sea, ahora va a aparecer lo que es la religión cristiana. O sea, la religión cristiana fue la que, digamos, eh, influye bastante, de una forma muy importante, en estos 1000 años de duración del arte de la historia medieval. Bueno, para empezar a explicar un poco sobre la historia medieval, hay que entender que, bueno, el trasfondo religioso, que es lo que, digamos, influye mucho en la arquitectura y en la cultura y en absolutamente todo. eh, Recuerden con la línea del tiempo que venimos de una cultura griega, de múltiples dioses, una cultura romana que también tiene múltiples dioses, solamente cambiaban los nombres, pero esta cultura politeísta viene a cambiar y a darse vuelta con el cristianismo, en donde, bueno, ahí está la creencia de un solo Dios, era completamente diferente. Entonces, ¿qué pasaba? Había un clima hostil por parte de los romanos hacia el cristianismo, habían persecuciones. Esto siguió hasta el Edicto de Milán, en donde, bueno, se detienen estas persecuciones, y esto pasa gracias a el emperador Teodosio el Grande en el 308 después de Cristo. Para repasar algunos ítems sobre lo que sería el cristianismo en la época: era la creencia en un Dios único, era amor al prójimo y a ese Dios. Se creía, bueno, en la vida, en este cielo después de la muerte, y en que, bueno, el hombre tenía la posibilidad de decidir si seguir el camino bueno o el camino malo. ¿Por qué les explico tanto sobre el tema del cristianismo? Porque el cristianismo fue lo que llevó a que, bueno, esta religión dominara, por así decir, de alguna forma, todo lo que es el arte y la filosofía y toda la cultura.
y se convirtió así el monasterio en un productor cultural, o sea, estaba todo unido a la religión. Y un detalle importante que hay que entender, más que nada de cómo funcionaba la sociedad en el medioevo, teníamos la división en tres, en donde abajo, o sea, en la base estaban los campesinos, que dependían de un señor feudal, que vendrían a ser eh, los que tenían grandes terrenos, los que, bueno, los campesinos dependían de estos señores feudales, y a su vez el clero, que el clero vendría a ser todos los, o sea, los monasterios, las iglesias, los curas, em, toda la parte religiosa. Y en la punta de la pirámide encontramos al rey, que es el que domina todo. O sea, este sistema que va de, digamos, uno va dependiendo del otro, se generaba de esta manera para tener control sobre, sobre la sociedad, digamos. Bueno, y acá les dejo como ejemplo más o menos de lo que sería lo que pasaba en la historia en ese momento. Em, Ubicándolo con la leyenda de Robin Hood, se podría decir que Robin Hood está dentro de lo que es el periodo medieval. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Cuál era su función? Era el justiciero del pueblo. ¿Por qué tenía que ser justiciero del pueblo? Porque el clero, que es lo que se ve ahí, se está llevando los granos a modo de impuesto en el nombre de Dios o en el nombre del rey, eh, sin motivo alguno. Entonces por eso es que también es que en esa época el pueblo sufría de mucha pobreza, mucho saqueo, impuestos constantes al rey de Inglaterra en este caso. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, Robin Hood hace justicia, le saca, o sea, le devuelve lo que le pertenece al pueblo, digamos. No se sabe si existió o no, yo no tengo idea de si es cierta la leyenda de Robin Hood, pero bueno, como para que no se olviden y quizás sea un recordatorio gráfico y bueno, y un poco más divertido para acordarse y relacionarlo con cuando se pongan a estudiar historia. Bien, ahora que ya vimos todo el contexto histórico de lo que sería toda la cultura medieval, vamos a pasar a la arquitectura que la caracterizó. Como les dije, hice mucho hincapié en el cristianismo, porque el cristianismo fue el que, bueno, como pueden ver, el que influyó en las iglesias. Este es uno de el primer estilo que van a encontrar, que es el estilo románico. Acá tenemos una planta basilical con, bueno, con un volumen explotado como para que lo puedan entender un poco más cómo es por dentro. Em, Está dividido, bueno, tiene una nave central. Esta iglesia tiene una nave central que culmina en un ábside, que es esta parte de acá, que sería donde está el altar. La nave central es más alta y más ancha que las laterales. Está construida con un, bueno, ese es un abovedado que se ve ahí, y tiene por fuera se ve un techo a dos aguas y las naves laterales, que serían los que están en los bordes, que son estas de acá, están, bueno, son más bajas, menos anchas y tienen techo a un agua, una para cada lado. Bueno, dentro de la pintura, como van a ver, es completamente religioso. Las iglesias por dentro estaban decoradas con este tipo de imágenes. Generalmente eran mosaicos em, o pinturas. Este es un mosaico, por ejemplo, que lo tienen también en la guía. Y todos son expresiones religiosas de la época, absolutamente todas relacionadas al cristianismo. Y en la escultura pasaba algo similar, pero por ejemplo, en lo que serían las esculturas de bulto, que son estos, digamos, que están sobre como elementos que sobresalen de las paredes, o de los, por ejemplo, los frontones o los frisos, que eran los que ustedes vieron en la parte griega. eh, no eran, al principio sí, pero después se relacionaban a la cultura pagana de los griegos, de los romanos, entonces como que no se usó tanto. Bueno, para cerrar un poco la clase, ya terminamos con la historia y hoy les traigo la recomendación del cine como hago todas las clases. Hoy les recomiendo que vean Robin Hood. Esta es la Robin Hood del 2010. Van a encontrar un montón más. De todas las que yo he visto, para mí es la que más se amolda, digamos, a una visión un poco más realista. Se encuadra en la época medieval, en la guerra con Francia y Inglaterra. Y bueno, súper recomendada para que la vean. Después el que quiera hacer comentarios o podemos armar un debate o como quieran.
Bueno, lo que voy a pasar a explicar ahora es reexplicar un poco más el ejercicio que fue el que di la clase pasada, donde elegíamos una palabra, la convertíamos en un dibujo y ese dibujo pasaba a ser una maqueta en cuanto al concepto. Este ejemplo resuelto que les traigo es para que bueno, si lo están realizando y tienen dudas o quieren entender un poco mejor cómo es el ejercicio, eh, hice mi propia, o sea, esta versión para que ustedes se puedan guiar y si siguen teniendo dudas, obviamente me pueden hablar, no hay problema con eso. La palabra que a mí me tocó fue vals. Entonces, ¿cuál era el primer paso? Yo tenía que hacer una lista de palabras para poder encontrar el concepto de la palabra vals. En mi caso fue, bueno, movimiento, pareja, baile, rotación, balance, lo que a mí me llevó a identificar que vals es una palabra dinámica, que para mí tenía que ser representada de esa manera. Entonces, bueno, con la primera idea, yo voy al ejemplo del dibujo. En el dibujo, bueno, yo represento las dos partes que son las que juegan el papel del baile, del vals, y trato de representar el movimiento, ese dinamismo. El dibujo tiene que ser simple, tiene que ser sencillo, tiene que representar un concepto de una forma simple. Una vez que obtuve este concepto, lo que yo pasé a hacer fue la maqueta. Esta maqueta que ven acá la hice con un papel gruesito, nada más. Es un papel madera que viene bien grueso, que bueno, me pueden preguntar si dónde conseguirlo, pero hasta viene en las cajas, lo pueden sacar de cualquier lugar. La idea no es que gasten en hacer la maqueta, sino que con el material que tengan pueden realizarlo. Y esta fue la conclusión a la cual llegué. Esta es la misma maqueta rotada para que se vean varias vistas y es lo que representa el movimiento y representa el vals. Esto es a lo que tienen que llegar ustedes. ¿Qué es lo que va a pasar con las maquetas, distintas maquetas que hagan? Vamos a llegar a una conclusión, bueno, vamos a criticar entre todos las maquetas de todos, vamos a hacer una votación y bueno, vamos a premiar a la que más haya identificado con el mejor concepto la palabra que le tocó. Bueno, esta nueva sección que voy a empezar a agregar, que se va a llamar el arquitecto de la semana o arquitecto o arquitecta de la semana, es para ir presentándoles algunos arquitectos principales como para que vayan viendo, bueno, despertar un poco también la curiosidad, que ustedes investiguen y se vayan metiendo un poco más en el tema de los antecedentes arquitectónicos. Hoy vamos a ver a Zaha Hadid. em, Zaha Hadid fue una arquitecta anglo-iraquí, lamentablemente falleció en el 2016, muy joven, tenía 62 años creo, falleció muy repentinamente de un ataque al corazón. Fue una arquitecta más que talentosa, fue la primera en ganar el Pritzker, que es el Nobel de Arquitectura. Eh, Su arquitectura se podría encuadrar en lo que es el deconstructivismo, eh, las obras repletas de originalidad, mucho de ese neofuturismo y geometría que tienen, o sea, tenían sus diseños, está muy relacionado a la matemática. Ella primero estudió matemática y después estudió arquitectura, por eso es que también mucha de la influencia de esta geometría matemática que tenía en los diseños. Y bueno, voy a pasar a mostrarles algunos fragmentos de obras de Eda y sería muy interesante también que investiguen y vean porque no solamente hacía arquitectura, sino que también hacía joyas, hacía jarrones, hacía de todo. Así que los invito a que lo investiguen y que se llenen de la arquitectura y del arte de Zaha Hadid.
Para terminar con esta sección del arquitecto de la semana, les quería mostrar, estos son los croquis de Zaha Hadid. Estos croquis conceptuales son los que llevaron a la obra final, así que me pareció importante mostrárselos para que vean cómo un concepto parte de un radón muy simple, que es más o menos el ejercicio que intentábamos hacer, que hemos tratado de aplicar entre la semana pasada, bueno, y ahora, para que vean cómo un concepto se puede resolver con algo tan simple como un garabato y con muy poco representar mucho. Ahora vamos a pasar a un nuevo bloque que va a ser un repasito de lo que hemos estado viendo en perspectiva, en vista de que, bueno, varios de los que me han entregado trabajos de dibujo han tenido ciertas dudas con detalles de perspectiva y, bueno, quería repasarlo solamente para no dejar ningún bache. Esta es, bueno, volvemos a la imagen usando el tema, la temática de hoy, la basílica románica. Eh, lo primero que vamos a hacer, y esto es un ejercicio que se lo pueden plantear ustedes en la misma foto, poder encontrar los dos puntos de fuga. El caso de esta imagen, bueno, como ven, estos planos, todos estos planos fugan hacia este punto de fuga y los dos demás fugan hacia este otro punto de fuga. Una cosa que hay que tener en cuenta es que, ¿por qué se hacen estas líneas rectas? No son en teoría rectas, sino que tienen una leve, digamos, inclinación, pasa que no se ve y las dibujamos rectas porque es una fuga infinita al cielo. Y al ser tan infinita y tan lejana, que el ángulo es como que se vuelve cero. Por eso es la línea recta, digamos, donde termina cada uno de las caras de los volúmenes. Bien, bueno, este es un detalle súper importante. Los puntos de fuga están sobre la línea de horizonte. Quizás, dependiendo de la foto que ustedes tomen o de ejemplo que vean, puede pasar de que la foto está un poco como dependiendo del ángulo de la cámara o con algún efecto que, bueno, quizás no coincida o no coincida por muy poco, pero bueno, según la perspectiva, o sea, en regla, tiene que coincidir los puntos de fuga sobre la línea de horizonte. Bien. Y último repaso, que esto también es importante que lo vayan viendo bien. Acá dibujé una personita porque la persona que sacó esta foto no está, fíjense, no está a la altura del, donde está el terreno, está más elevada. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque yo dibujo la línea de horizonte en donde está a la altura de mis ojos y me doy cuenta que al dibujar a escala una persona con sus ojos sobre la línea de horizonte estoy encontrándola más elevada. Entonces probablemente la persona que sacó esta foto estaba sobre alguna lomada o subida sobre algún elemento. Entonces, bueno, la foto esta salió con la persona más alta. Entonces, bueno, ¿cómo es la solución? Si yo quiero agregar personas, ¿cuál es la solución? Y bueno, las personas van a estar debajo de la línea de horizonte. Porque están a un nivel, o sea, la foto está sacada a un nivel más elevado. Si la foto hubiera estado sacada a la misma cota, digamos, que donde está plasmado el edificio, van a encontrar que todas las cabecitas de las personas, o sea, todos los ojos de las personas van a coincidir con la línea de horizonte. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Traté de hacerla lo más dinámica posible. Me sirvieron un montón todas las críticas en la encuesta que me hicieron. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Los dejo con el tutorial mini Corea, que es el mismo que hice para la clase anterior. Y bueno, les mando un saludo.